Buenas noches, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Russell Paira Samán y vamos a empezar con este nuevo caso para programación de entrenamiento aeróbico. El día de hoy vamos a trabajar con un problema de una mujer de 38 años, sedentaria, con un peso corporal de 80 kilogramos, una talla de 1,60, o sea, está con un IMC bastante alto. ¿Cuánto saldría el IMC? Sale con un IMC de 31, ¿no? O sea, que está con un IMC de obesidad. Además nos dicen que le hacen un test aeróbico. En el test de Valke hizo 12 minutos, lo cual equivale a 21.78 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Es un VO2 bastante bajo. Sí, recordemos que lo recomendado es 40 mililitros de oxígeno por kilo por minuto para arriba para tener más o menos un VO2 aceptable. En este caso es un VO2 max bastante bajo. Sí, Diane. Sedentaria. Sí, acá en la primera parte, en la primera línea, puedes ver que Así después de no los lo vi, 38, perdón. sí, es sedentaria, pero muy buena deducción, porque definitivamente una persona más entrenada no tendría un VO2 tan bajo. Muy buena deducción, y eso es lo importante, es de correlacionar siempre las variables fisiológicas con el historial físico de una persona. Entonces, este es un problema para una persona que quiere empezar a hacer ejercicio, que tiene una capacidad física cardiovascular muy baja, tiene una frecuencia cardíaca de reposo de 80 latidos por minuto. En el test que le realizan le encuentran una frecuencia cardíaca máxima de 144 y tiene un porcentaje de grasa de 42%, bastante elevado. Entonces su objetivo es mejorar su condición física y ayudarla a bajar de peso porque tiene un IMC de 31, o sea, está con grado de obesidad 1. Entonces, en este contexto en el cual nosotros podemos así sacar a grandes rasgos que es una mujer sedentaria, o sea, tiene un factor de riesgo, es obesa, ¿sí? Tiene dos factores de riesgo y podemos nosotros catalogar como una cuestión de prediabetes, también considerando que en los factores de riesgo cardiovascular la prediabetes, si no tengo glicemia, puede ser considerado como una persona que tiene un IMC mayor de 25, en este caso tiene 31, más otro factor de riesgo, que en este caso es el dentarismo. O sea, ya encontraríamos tres factores de riesgo. Y con tres factores de riesgo, así no tengan los otros, bueno, no me dan datos adicionales, pero por lo menos ya tengo tres factores de riesgo, podríamos por lo menos, desde un punto de vista de proyección, que tiene riesgo cardiovascular moderado, ya por clasificación de riesgo cardiovascular. Entonces eso nos permite entender que mi programa de entrenamiento debe ser ejecutado en forma progresiva, yendo de ejercicios de baja intensidad hacia ejercicios de mayor intensidad. En este caso, para esta persona, nos indican esta persona que va a entrenar, ¿sí?, a una frecuencia de entrenamiento de 5 días por semana, ¿sí? Y duración de cada sesión de entrenamiento va a trabajar solamente 60 minutos. Sí, esos son los datos que nos dan. Diseñemos un programa de ejercicios para una persona con estos datos que nos brinde el problema, para una frecuencia de entrenamiento de 5 días por semana y una duración de cada sesión de entrenamiento de 60 minutos. Entonces, diseñamos nuestro esquema global, nuestro esquema macro, ¿sí? Sabiendo que es una persona que no hace ejercicio, sedentaria y con los datos que nos brindan, vamos a darle mayor predominio de trabajos aeróbicos cardiovasculares, ya adelantándome un poquito de que según las guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte, para lo que es el entrenamiento y la fuerza resistencia muscular, estos trabajos de fuerza resistencia muscular pueden ser ejecutados una o dos veces a la semana, ¿sí?, al menos para poder darle un sentido de entrenamiento y de conservación de la masa muscular. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos establecer que vamos a trabajar un día 1, vamos a trabajar un día 2, vamos a trabajar un día 3, vamos a trabajar un día 4, vamos a trabajar un día 5. ¿Sí? Ahí están los 5 días de trabajo que esta persona va a tener. Y los día 1, el día 3 y el día 5, vamos a diseñarle un trabajos solamente cardiovasculares,
en el cual la persona, habíamos dicho, siempre por la secuencialidad de entrenamiento va a ser un cardio 1, que siempre utilizaremos como recomendación por los efectos beneficiosos que tiene y las adaptaciones que hemos conversado. Haremos trabajos interválicos en el cardio 1 y en el cardio 2 un ejercicio de recuperación. Y eso lo replicamos para el cardio 1 más el cardio 2. Para el día 3 y el día 5 hacemos lo mismo, cardio 1 más cardio 2. Los días 2 y los días 6 y los días 4, perdón, esos días vamos a hacer un trabajo más de resistencia muscular, que le vamos a poner como pesas, más un cardio 3. ¿Sí? Un circuito con ligas, con balones, no necesariamente trabajar con máquinas, con pesas. Hay diferentes formas de entrenar la fuerza resistencia muscular, dependiendo de las herramientas, de los medios, de los implementos que nosotros tengamos al alcance de la mano. ¿Sí? Y solamente que estamos poniendo que va a ser ese día trabajos de resistencia, fuerza muscular como pesas, pero estamos considerando hacer un poquito de ejercicio cardio al final de la sesión de entrenamiento después de las pesas. Entonces, esa sería mi programación. Una programación donde siempre le estamos dando un poquito más de carga, un poquito más de elaboración para la parte cardio, y los días 2 y días 4 en forma alternada, un poquito de pesas o ligas, resistencia muscular con cardio. ¿Correcto? Entonces vamos a describir qué cosa haría en el cardio 1. Y según lo que usted plantea como una posibilidad, sí, vamos a describir. Entonces, describimos las metodologías a aplicar. Entonces decimos que el cardio 1 lo vamos a hacer con metodología interválica. El cardio 2 lo vamos a hacer con metodología continua. O sea, eso para que más o menos tenga una orientación. Y el cardio 3 vamos a hacerlo con metodología interválica también. ¿Ya? Usted plantea que el cardio 1 puede iniciar con una fase intensa de 60-75 por 30 segundos. Excelente. Muy buena recomendación. Entonces, ya teniendo mi esquema general, Diane, observe que lo primero que hemos hecho es tener la idea macro. ¿Cómo voy a ordenar mi estructura de entrenamiento? ¿Sí? Ya tengo mi estructura de entrenamiento macro general. Ahora vamos a describir cómo vamos a hacer esto semana a semana. Entonces, pondremos acá microciclo número 1. Y el cardio 1, en el microciclo 1, vamos a trabajar con metodologías interválicas, que de acuerdo a lo que usted ha mencionado me parece fabuloso, porque como tiene un VO2 bajo esta persona, ¿sí? Se va a ajustar muy bien con trabajos interválicos donde la fase intensa lo puede hacer en zona subaeróbica. Entonces ponemos 60% a 70%. ¿Por qué no me voy hasta 75, Diane? Para poder tener chance de en alguna otra semana posterior subirle hasta 75. Siempre recordemos que debemos darnos una chancecita ahí, ¿ya? Entonces trabajamos del 60 a 70% del VO2 y lo vamos a trabajar por 30 segundos. Fabuloso. Y la fase de recuperación lo vamos a trabajar, sí, vamos de un 30% hasta, vamos a ponerle un 40%, ¿sí? Ojo que me estás poniendo una escala regenerativa bastante amplia, entonces en esa recomendación yo le voy a poner un poquito más bajo para que pueda tener chance de ir creciendo a lo largo de la semana. Siempre acuérdese de el incremento progresivo de las cargas. ¿Sí? Si me voy muy rápido hasta arriba, no voy a tener mucho cómo progresar. Así es que considerando que tiene un VO2 de 21, o sea, casi 22, trabajamos dentro de ese rango que usted me ha dado, Diane, que me parece muy bien, 30 a 40. Usted me ha dado de 30 a 55, lo estoy poniendo de 30 a 40% del VO2 max. Sin embargo, aquí, Diane, usted me está poniendo un minuto de recuperación, ¿sí? Lo cual es bueno, lo cual es una buena forma de trabajarlo, pero considerando que tiene un VO2 bajo, de repente el primer microciclo, como para poder tantear cómo le va y darle la chance de que se pueda recuperar bien después de la fase intensa, podemos trabajar
90 segundos. O sea, minuto y medio. Recuerde usted en una de las exposiciones que hicimos en que la relación entre la fase intensa y la fase de recuperación puede ser 1-2, 1-3, 1-4. En este caso estoy tomando 1-3, usted planteó 1-2, solo que le estoy dando un cachito más de recuperación. Eso es un poco variable porque va a depender mucho de la intensidad. En este caso está usted manejando muy bien la intensidad del ejercicio. Entonces, de esa manera, Diane, ¿cuánto suma cada serie? Cada serie, ¿cuánto demoraría? 2 minutos. Eso es. Entonces, considerando que esta persona nos da solamente 1 hora para hacer ejercicio, entonces considerando que esta persona nos da, sí, nos da 60 minutos para hacer ejercicio, ¿correcto? Entonces, si estoy haciendo el primer microciclo 2 minutos, ¿sí? Por 6 series serían 12. Pongámosle 8, me parece un número para que haya un poquito más de efecto, porque recuerda que no solamente estamos buscando mejorar la condición física, sino que también tenemos que buscar un incremento en la pérdida calórica porque esta persona tiene que bajar de peso. Entonces, con 6 quemaríamos un poquito menos, con 8 series quemaríamos un poquito más. Y eso te da chance para que el próximo microciclo pueda subir a 10 o a 12, ¿ya? Entonces, vamos bien, ya tenemos el C1 del microciclo número 1. ¿Hasta ahí cuántos minutos van? Van 16 minutos. El cardio 2, el cardio 2 será en modalidad continua, ¿sí? En una escala regenerativa, que podemos trabajarlo, ¿sí? Desde un 35, para no irnos muy bajo, de un 35% hasta un 50%, por ejemplo, ¿sí? Del VO2 más. Sigo en escala regenerativa, ojo, ¿ah? Y aquí lo vamos a trabajar, si son 16 minutos, vamos a darle unos 15 minutos. ¿Correcto? De esa manera por lo menos estamos trabajando ya 15 minutos acá y 16 minutos arriba, son 31 minutos totales. De esa manera que es un ejercicio relativamente de moderada intensidad y estoy acumulando por lo menos la cantidad de minutos mínimo que nos recomiendan según las guías, 30 minutos. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya tengo acumulado 31 minutos. Y si a eso le sumo unos 5 a 10 minutos de calentamiento, ¿sí? Y algunos 5 minutos de enfriamiento, entonces como que ahí ya va redondeando un poquito lo relacionado con la duración de cada sesión. Entonces hasta ahí vamos perfecto. Luego el cardio 3 del microciclo 1, vamos a hacerlo también con trabajos interválicos. Pero digamos unos trabajos interválicos relativamente bajos, ¿sí? Para, digamos, darle un poquito de variación. Vamos a trabajar de un 50% a la fase intensa, ¿sí? De un 50% a un 55% del VO2 max. Acá podemos hacer 1 minuto porque es, en lugar de hacer que lo haga continuo, ¿sí? Le estoy poniendo a hacerlo por partes para que poco a poco se vaya acostumbrando a ese tipo de intensidad. La fase de recuperación podemos dejarlo en 30 hasta 40% del VO2 max. Y esto hacemos 2 minutos. Entonces, acá, esto de acá, del cardio 3, considerando que la parte medular de los días 2 y de los días 4, donde va a ser el cardio 3, va a ser la parte de fuerza resistencia muscular, que en promedio nos va a durar 25-30 minutos. El cardio 3, que sea en promedio también esos 15 minutos adicionales al final de la rutina de pesas. Entonces, en este caso, si cada serie dura 3 minutos, ¿cuántas series haré? 5 series. Entonces, ahí usted puede ver que ya están listos mi estructura de entrenamiento del microciclo número 1. ¿Correcto? Entonces, hemos avanzado bien porque hemos empezado con porcentajes del VO2 max
que está en escala regenerativa, de tal manera que en esta persona con un VO2 max tan bajo pueda ir incrementando gradualmente su capacidad física. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. ¿Cómo haríamos el microciclo número 2? ¿Qué es lo que incrementaría usted en el microciclo número 2? ¿Conservaríamos los mismos porcentajes? Sí, ok, mantenemos los mismos porcentajes porque en principio el incremento progresivo de las cargas aumentamos las series. Entonces, manteniendo los mismos porcentajes y los mismos tiempos, en lugar de 8, ¿a cuánto iríamos? Sí, 10 series sería una muy buena forma, ¿sí? Aunque considerando que lo único que vamos a incrementar serían totalmente 4 minutos, y de los cuales técnicamente si usted aumenta 2 series, me estaría haciendo técnicamente 1 minuto de fase intensa, podemos subir a 12 pensando ya en el microciclo número 3 que yo podría sostener los mismos porcentajes del VO2, pero los 30 segundos podríamos subirlo a 1 minuto. Recuerde que este trabajo cardio 1 lo va a hacer 3 veces por semana. Entonces, para que haya un poquito más de variación, considerando también la pérdida calórica, si yo le subo a 12 series, haríamos en esencia 2 minutos más de la fase intensa con un periodo de recuperación. Entonces, esto me daría como consecuencia, vamos a ponerlo acá, que el microciclo, vamos a poner microciclo número 2, yo haría el cardio 1, que es la fase intensa, lo haríamos entre 60, el mismo porcentaje, y 70% del VO2 max. Lo haríamos igual 30 segundos. La fase de recuperación iría de entre el 30% a 40% del VO2 max. Haríamos 90 segundos. Y esto de acá lo haríamos con 12 series. ¿Correcto? Mi cardio 2 sería en el mismo porcentaje, 35 a 50% del VO2 max. Pero arriba serían 2 minutos, por 12 series serían 24. Está fabuloso, sigo manteniendo entonces 15 minutos de recuperación finales, porque estoy todavía dentro del tiempo. Y el cardio 3, ¿sí? Seguiríamos también de la misma forma, con la misma intensidad en cuanto a porcentajes, que sería de un 50 a un 55% del VO2 max. Y ahí haríamos 2 minutos. Sí, estoy subiendo solamente la duración de la fase intensa, porque esos 50-55% está dentro de una escala regenerativa, así es que es una intensidad que es bastante tolerable, no es una zona subaeróbica, que podría ser intenso para esta persona que tiene un VO2 max bien bajo. La fase de recuperación del C3 sería 30-40%, y lo mantengo con 2 minutos. ¿Y cuántas series haríamos? Si estamos acumulando en el C3, en el microciclo número 1, 15 minutos, acá el C3 cada serie dura 4 minutos, haríamos 4 series para que se siga manteniendo en la misma duración de tiempo. ¿Ve? Entonces lo que usted ha mencionado es aumento el volumen, aumento las series, no estoy aumentando la intensidad del ejercicio como porcentaje del VO2 max. ¿Comprendido? Muy bien, ahora el microciclo 3. ¿Cómo haríamos el microciclo 3? El microciclo 3 ya tengo que incrementar, ya no recomendaríamos subir más las series, mejor es incrementarle la duración de la fase intensa, que estaba en el cardio 1, estaba la fase intensa en 30 segundos, podemos subirle a 1 minuto por 2 de recuperación.
¿Sí? ¿Ve la progresión hacia dónde estamos yendo? Entonces, dibujaríamos el microciclo número 3. El cardio 1 sería la fase intensa, sería de un 60% a un 70% del VO2 max, un minuto. La fase de recuperación sería, ¿cómo pusimos la fase de recuperación? 30-40%, muy bien. 30-40% del VO2 max, 2 minutos. Así es, muy bien, Diane. 2 minutos en la fase de recuperación para estar en una relación 1-2. ¿Sí? Ya estamos en un tercer microciclo donde la persona ya está sintiendo una mejoría en su capacidad física. Recuerde ya que a la segunda semana la persona ya siente una mejoría incluso en la frecuencia cardíaca, que es el parámetro que más rápido se va adaptando. ¿Y cuántas series haríamos de esto, Diane? El cardio 1. Cada serie tendría 3 minutos. ¿Sí? Recuerde que aquí en el último microciclo, en el microciclo número 2, note usted que acá cada serie dura 2 minutos, donde estoy marcando con el cursor, ¿sí? Y esos 2 minutos por 12 me dan 24. Entonces, como yo acá he aumentado el tiempo y teniendo una consideración de poder hacer una progresión posterior, ¿sí? Podemos nosotros llegar acá a 10 series. Incluso podría haberle puesto 8 series, ya para poder hacer, digamos, una progresión un poquito más interesante. ¿Sí? 8 es un buen número para que de alguna otra manera siga con el mismo tiempo que encontramos acá, ¿no? Acá tenemos nosotros 2 minutos por 12 son 24, y acá tengo 3 minutos por 8 son 24. Pero ¿dónde está el cambio del esfuerzo? En que la fase intensa ahora dura 1 minuto. ¿Ya? El cardio 2 vamos a trabajarlo de un 40% a un 5%. Así es. ¿Sí? En este caso, lo que usted menciona, estamos incrementando una sola variable. La variable que se está modificando es la variable intensidad, perdón, la variable volumen. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque estoy haciendo más minutos de ejercicio. ¿Ya? O sea, digamos que lo último que vamos a subir, que eso lo vamos a hacer en el microciclo 5, y es subir un poquito la intensidad del ejercicio. ¿Ya? Entonces estamos subiendo series, estamos subiendo duración. ¿Ya? En este caso, ¿cuánto estábamos trabajando anterior? Me estoy olvidando. 35 a 50, ¿no? Cardio 2, 35 a 50%. El VO2 max. Y vamos a hacer ahí, subimos un poquito el tiempo porque habíamos estado solamente en 15 minutos y ahora arriba es 24 y acá en lugar de 15 ponemos 20 minutos. Y el cardio 3, ponemos la fase intensa, que va a estar de un 50% a un 55% del VO2 max. ¿Sí? Vamos a hacer 3 minutos, una fase de recuperación de 30% a 40% del VO2 max, 2 minutos. ¿Cuántas series haríamos de esto? Haríamos 3 series. Porque estamos considerando que un promedio de 15 minutos después de las pesas o de las ligas o del trabajo de fuerza resistencia muscular nos ayudaría a tener un efecto de oxidación de las grasas de acuerdo a lo que hemos venido conversando. Ese sería mi microciclo número 3. Entonces, si nosotros vamos a la primera hoja, podríamos dibujar que nuestra secuencia
de evolución sería así, ¿no? Y haríamos una semana de descarga, luego subiríamos una semana intensa y una semana intensa. Así va a ser nuestra gráfica. Ya estamos ahorita, esto sería semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6. ¿Correcto? Entonces ya hemos hecho 3 subidas. 1, 2, 3. Ahora nos toca bajar, hacemos una semana de regeneración. Eso significa que el cardio en el microciclo 4 haríamos una semana de transición donde el cardio, los días que hace solamente cardio, vamos a trabajar de un porcentaje de un 35, un rango amplio, vamos a darle hasta un 55% del VO2 más, sigue siendo regenerativo, sí, 30 minutos. ¿Sí? Y lo que sería el cardio 3, lo trabajamos también en el mismo rango, 35%, hasta un 50% para no darle mucho trabajo ese día, porque estamos en semana de regeneración, trabajamos sus 15 minutos. Entonces, los dos están en escala regenerativa. ¿Ya? Entonces, es un microciclo, una semana de regeneración o de trabajo de recuperación activo. Luego, pasamos ahora al microciclo 5, considerando que ya en mi microciclo 5 lo que vamos a hacer es mantener el mismo volumen, pero vamos a subir un poquito la intensidad del ejercicio. Como esto es en escala en escala subaeróbica, vamos a subirle un poquito más. ¿Sí? Vamos a subirle un poquito más. Ya arañando, digamos, un poco lo que sería la zona funcional superaeróbica. Entonces dibujamos microciclo 5, trabajaríamos el cardio 1. Sí, eso sería subaeróbico, pero ya me estoy yendo muy subaeróbico. Mira cómo vamos a hacer la progresión, porque inicialmente tú me habías dicho de 60 a 75 y hemos trabajado 3 semanas de 60 a 70. Entonces lo que vamos a hacer es el cardio 1, la fase intensa, la vamos a trabajar entre un 65% hasta un 80% del VO2 max. Tú me diste inicialmente un rango de 60 a 75. ¿Sí? Tú me diste de 60 a 75 y hemos estado desde un 60 hasta un 70. Ahora estoy agarrando del 65 para tomar todavía algo de la zona superaeróbica y llevarlo hasta un 80%. Puede ser, puedes poner también, si estamos trabajando de 60 a 70, puedes trabajar de 70 a 80. No hay ningún problema. Pero ya como que te estás saliendo un poco de la zona subaeróbica y estás tocando la puerta de la superaeróbica. ¿Ya? Entonces, no es que sea una regla rígida, sino que le estás dando una chance de que las primeras series de estos interválicos todavía no les sea extraño, pero ya lo estás llevando por encima prácticamente. Acá la media entre 65% y 80%, ¿cuál sería la media? ¿Cómo es eso de mejor me espero evaluar el VO2 max? No entiendo. Ah, lo que sucede es de que esta persona en la sexta semana le vamos a hacer un VO2 max control. Correcto, entonces se espera que en ese VO2 max control esa persona suba su VO2 max y de esa manera ya podríamos seleccionar una fase intensa ya de repente un poquito por encima del 80%. En este caso estoy trabajando todavía un poquito en el área funcional subaeróbica, pero ya me estoy saliendo de esa área para irme a la zona superaeróbica, que el rango mínimo sería 80, ¿no? Igual estoy subiendo la intensidad del ejercicio y voy a trabajar ahí un minuto. Y en la fase de recuperación vamos a trabajar vamos a trabajar acá de un 40% a un 50% del VO2 max, 2 minutos. Y sigo manteniendo 8 series. ¿Ya? Entonces,
Todavía no estoy subiendo muy rápido la intensidad del ejercicio, porque también es importante que veamos cómo la persona va respondiendo. Durante las primeras semanas hemos estado trabajando con una intensidad de un 60-70%, 30 segundos. En la segunda semana hemos ido también a la misma intensidad, pero hemos hecho 12 series. En la tercera semana hemos hecho la misma intensidad, pero hemos puesto un minuto. Ahora, en la quinta semana, estoy ya yéndome hasta el 80%. Sigo manteniendo la misma duración de la fase intensa, 8 series. Entonces, esto me da como proyección que para el microciclo número 6, yo voy a seguir manteniendo la misma intensidad de la fase intensa, pero en lugar de 8 haré 10 o 12 series, porque ya es la última semana de entrenamiento, ya estamos en 6 semanas. Luego haré un test control para ver cuánto es que mejoró el VO2 max y en base a eso seguir trabajando. Y acá el cardio 2 trabajaríamos también en esa misma escala, 40, incluso podríamos irnos a un 55%. Nota usted que la fase, el cardio 2 es entre 35 y 50%, yo acá le estoy poniendo de un 40 a un 55%, o sea, hemos incrementado un poquito más, sí, a promedio de 5% en promedio, ¿no? Y vamos a hacer igual 24 arriba y acá vamos a hacer 20 minutos. ¿Por qué razón? Porque ya en el microciclo número en el microciclo número 3 ya el cardio 2 está en el orden de los 20 minutos, entonces lo estoy sosteniendo, solamente incrementado un poquito el porcentaje de la fase cardio 2. Y el cardio 3 lo dibujaríamos también, una fase intensa, pero ya viendo que la fase, el cardio 3 era de 50 a 55, ahora pondremos de 55 a 60, ¿no? Acercándonos un poquito porque la fase intensa de la cardio 1 ya subió a 65, entonces para no quedarnos en el mismo lado, podríamos poner 55 a 60% VO2 max, ¿sí? Y ahí podemos trabajar nuevamente un minuto, porque estoy incrementando ahí la intensidad, y acá lo dejo en 35, vamos a ponerle igual 30% a 40% VO2 max, 2 minutos, ¿sí? Y de esto acá haremos 5 series. Entonces, ya hemos incrementado los porcentajes de intensidad para las zonas de entrenamiento y ahora vamos a hacer el microciclo número 6 de tal manera el cardio 1 la fase intensa sería igual a 65% hasta el 80% del VO2 max, ¿sí? Seguiríamos en un minuto. La fase de recuperación será de un 40% a un 50% del VO2 max, 2 minutos. Y subimos las series. Subimos las series, ¿no? ¿Sí? Excelente. Hacemos 10 series. ¿Sí? Si de repente en la primera sesión de entrenamiento, digamos el día lunes de la primera, del sexto microciclo, al finalizar el cardio 1, la persona tú la ves que está ok, que puede soportar más, puedes hacer la flexibilización y subirle una serie más o 2 series más, dependiendo cómo responde. Porque la idea es que esto incluso se pueda ir hasta 12 series, ¿ya? Como una opción, porque ya estamos en el microciclo 6, entonces ya estamos a puertas de hacerles un nuevo test, obviamente con todos estos datos. Esta persona ha seguido un plan nutricional, ha seguido muy disciplinadamente, con mucha disciplina su ejercicio, entonces ya se encuentra en otro nivel, ya tendrá menor cantidad de peso, menor porcentaje de grasa, entonces podríamos darle hasta 12 series, ¿no? ¿Sí? No hay que sentirnos cortos ahí de tal manera que pueda subir, porque en esencia, si yo subo, la fase intensa es la que más me interesa.
Si habíamos hecho en el microciclo 5 técnicamente 8 minutos de fase intensa, en microciclo 6 10 minutos sería 2 minutos más de fase intensa. Podríamos subirlo a 12 para que sean 4, pero eso dependiendo de la condición o cómo va respondiendo el cliente. De repente el día 1 haces 10, el día 2 haces 11 y el día 3 de ese microciclo 6 puedes hacer 12. Entonces, haces como una progresión dentro de la misma semana. ¿Ya? Entonces el cardio 2 sería el 40% al 55% del VO2 max. Y como ya estamos haciendo, mantenemos 20 minutos. ¿Ya? Ya no subimos más porque estamos dentro del tiempo. Y el cardio 3, la fase intensa, será el 55% a 60% del VO2 max. Ahora 2 minutos de la fase intensa, la fase de recuperación es de un 30% a un 40% del VO2 max y mantenemos 2 minutos. Y esto de acá lo trabajamos para 4 series. Entonces, ahí están todos nuestros microciclos, Diana. Ya están ya diseñados los microciclos con porcentajes de VO2, con tiempo de cada fase, con número de series, fase de recuperación. Ya está diseñado. Hemos hecho un sentido de progresión, yendo desde lo menos intenso y gradualmente subiendo la duración, el número de series, hasta subir un poquito la intensidad, para que ya al finalizar la sexta semana, nosotros aquí, en esencia, luego de esta semana, haremos un test control. Y tenemos que hacer un test control. ¿Ya? Y con ese test control, que se espera tenga mejor condición física, ya la persona ya nos permitirá a nosotros hacerle un nuevo programa de entrenamiento, 6 semanas más de entrenamiento, donde ya posiblemente podríamos trabajar fases intensas de 80, 90, 30 segundos, un minuto y medio, ya que sería cuestión de la misma progresión de la persona. ¿Comprendido hasta ahí? Ok, entonces, ese es nuestro programa, pero nosotros lo que tenemos que hacer es decirle a nuestro cliente cuál será el rango de pulsaciones, ¿correcto? Para cada una de estas variables. Porque para nosotros sí nos interesa trabajar de un 60-70% del VO2 más, pero para el cliente no. Al cliente le interesa saber cuál será su frecuencia cardíaca si es que va a trabajar en una elíptica, por ejemplo, o va a trabajar en una bicicleta estacionaria. Siempre es importante tener los rangos de frecuencias cardíacas. Entonces ponemos determinación de frecuencias cardíacas de entrenamiento. Sí, tenemos que partir del concepto que la frecuencia cardíaca de entrenamiento depende de la frecuencia cardíaca de reserva, que es igual a la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo. Ok, entonces, ¿cuál es la frecuencia cardíaca máxima? Que es 144, menos en reposo tiene esta persona 80. Excelente, Diane. La frecuencia cardíaca de reserva será 68 latidos por minuto. Ok, entonces vamos a hacer solamente para el microciclo número 1. ¿Ya? Solamente voy a hacer para el microciclo número 1 para poder avanzar y el resto queda como tarea, solamente es procedimental microciclo número 1. ¿Sí? Entonces en el cardio 1, yo tengo que la fase intensa si yo veo, tiene 60-70% y 30-40%. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar, ¿ya? Diré frecuencia cardíaca de entrenamiento al 60% del VO2 max va a ser igual 0.6 que multiplica la frecuencia cardíaca de reserva, porque está fórmula de Carbonen, que será 68, más la frecuencia cardíaca de reposo. Y eso sale 68
30%, 30%, 30, 40, 35, 50. 30, 40, 35, 50. Esto va a multiplicar por esto más esto. A ver. ¿Cuál es? 129, 120. Ya redondeando sale 121 porque sale 120.8. Redondeando sale 121. ¿Ya? Lo mismo hacemos para frecuencia cardíaca de entrenamiento al 70% del VO2 va a ser igual a 0.7 por la frecuencia cardíaca reserva, que es 68 más 80. ¿Cuánto sale eso? Esto por esto más esto. 127.6. Eso significa 128 latidos por minuto. ¿Correcto? Entonces, así nosotros tenemos que hacer para calcular la frecuencia cardíaca de entrenamiento para cada una de las fases del cardio 1, del cardio 2, del cardio 3, para cada uno de los microciclos, utilizando la fórmula de Carbonet. ¿Sí? Donde señala que la frecuencia cardíaca de entrenamiento es igual a un porcentaje que multiplica la frecuencia cardíaca de reserva más la frecuencia cardíaca de reposo. Esa es nuestra fórmula para determinar lo que es la frecuencia cardíaca de entrenamiento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si no tengo Polar o no tengo un cardiofrecuenciómetro? Entonces, para 30 y 100, sí. A ver, usted ha calculado 30 y 100. A ver, vamos a ver si es cierto. Por esto más esto. Así es, 100 latidos por minuto. Muy bien, Diane. Excelente. Sí, es básicamente aplicativo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como esta persona, según el dato de su evaluación, nos dice que le han hecho un test de Valke caminando. El test de Valke en mujeres es caminando, ha hecho 12 minutos. Entonces, si va a utilizar una trotadora, lo vamos a hacer utilizando la fórmula del walking, porque el test fue realizado caminando. Y aparte que es una mujer sedentaria, que tiene un peso alto, vamos a darle una chance de poder hacer su trabajo con caminatas e inclinaciones. Entonces, para ello vamos a utilizar los cálculos metabólicos, ¿sí?, para walking. ¿Sí? Prescripción, ejercicios en trotadoras. ¿Ya? Dado, vamos a poner esto acá con azul, dado que se usó el test de Valke. El test de Valke es un test caminando. El empleo de la trotadora será usando la fórmula del walking. Y esa fórmula del walking nos señala que el consumo de oxígeno de la actividad en la trotadora va a ser igual a 0.1 por la velocidad más 1.8 por la velocidad por los grados de inclinación más 3.5. Siempre recordemos que la velocidad, ¿sí?, la velocidad está en metros por minuto y que los grados de inclinación está en decimales. Muy bien. En ese caso, lo que vamos a hacer nosotros, como una cuestión de solamente de aplicación en el microciclo 1, ¿sí?, vamos a utilizar en el cardio 1, recuerda que tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Yo recomendamos que usted defina la velocidad y
por el cálculo de aplicar la fórmula, saque usted el ángulo de inclinación. Entonces, la fase intensa la vamos a hacer con una velocidad de... El test de Valke caminando es con 3 millas por hora. Ese es el protocolo, 3 millas por hora. Entonces, en la fase intensa hay que hacerle un poquito más intenso. ¿Sí? Le vamos a poner 3.3 millas por hora. ¿Ya? Un poquito más, porque va a estar ahí 30 segundos. Recordemos que ha caminado 12 minutos a 3 millas por hora. Entonces le estoy poniendo un poquito más de inclinación. 3.3 millas por hora, ¿sí? Y grados de inclinación, no lo sé. Eso es lo que voy a determinar. La fase de recuperación la vamos a hacer a una velocidad ya más baja, ¿sí? De pronto vamos a poner 2.3 millas por hora, ¿sí? Le estoy bajando 1 respecto a la velocidad de caminata en la fase intensa, ¿sí? Para que haya una diferencia. Recuerda que siempre tiene que haber una diferencia, ¿ya? Y los grados de inclinación, no sé, eso es lo que voy a calcular, ¿ya? Para el cardio 2, la velocidad la vamos a trabajar en un poquito más, 2.5 millas por hora, ¿sí? Para que se diferencie un poco la fase de recuperación, y los grados de inclinación es lo que voy a determinar. Y el cardio 3, la fase intensa, vamos a trabajar con la misma velocidad de Valke, porque es el cardio 3, recuerda que es recuperativo después de las pesas, 3 millas por hora, y el grado de inclinación, no sé, eso es lo que voy a calcular, ¿no? Velocidad. La fase de recuperación, sí, vamos a ponerle 2 millas por hora, bien suavecito, ya, y grados de inclinación, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, aplicaremos primero como un ejemplo práctico de aplicación. Teniendo estos datos, ustedes pueden calcular. Vamos a ver qué es lo que sucede para esta fase. Para la fase intensa del cardio 1, sabiendo que la velocidad de caminata es 3.3 millas por hora, y vamos a trabajar para calcular el grado de inclinación. Entonces, desarrollo. ¿Correcto? Entonces, cardio 1. Al 60% del VO2 max, ¿cuál será el consumo de oxígeno? 0.6 por 21.78. ¿Cuánto será eso? Estoy calculando el consumo de oxígeno. No, disculpa, vamos a hacerlo mejor. Consumo de oxígeno, cardio 1, fase intensa. El consumo de oxígeno en la fase intensa al 70% va a ser igual a 0.1, que multiplica la velocidad, más 1.8 por la velocidad por los grados de inclinación, más 3.5. Entonces, el consumo de oxígeno al 70% será 0.7, que multiplica al VO2 max, que es 71.78. Esto multiplica 0.1 por la velocidad, y la velocidad, ¿cuánto es la velocidad? En este caso habíamos puesto 3.3 millas por hora, pero recuerden que la velocidad debe estar en metros por minuto, así es que lo multiplico por 26.8. Más 1.8, que multiplica a la velocidad, que es 3.3, pero hay que ponerlo en metros por minuto, o sea, 26.8, que multiplica la inclinación, que no lo sé, más 3.5. Entonces acá lo que tenemos que hacer es hacer las operaciones correspondientes. Tendrá 0.7 por 21.78, sale 15.25. 15.25 es igual a, multiplicamos eso, será 0.1 por 3.3 por 26.8,
sale 8.84, 8.84, más 1.8, multiplicamos eso, 1.8, 1.8 por 3.3 por 26.8, me da 159.19, 159.19, G, multiplica G, grados de inclinación, que no lo conozco, 3.5. El 3.5 pasa al otro lado a restar. Mejor sumamos esto, ¿no? Sumamos esto, este 8.84 con este 3.5. Sale 12.34 más 1.59, perdón, 159.19 que multiplica a G. Ahora el 12.34 pasa al otro lado a restar. 159.19 por G. 15.25 menos 15.25 menos 12.34 sale 2.91. Esto es igual a 159.19 que multiplica a G. Y ese 159.19 pasa al otro lado a dividir. .19 me sale 0,018. G sería igual a 0,018 y esto redondeado es 0.02 y esto redondeado significa 2 grados de inclinación. Entonces significa en este caso que al 70% del VO2 max, con una velocidad de 3.3 millas por hora, esta persona va a caminar a 2 grados de inclinación durante 30 segundos. Entonces, acá nosotros tenemos que entender de que esto puede ser modificado, de que acá habrá un grado de inclinación al 60% y habrá un grado de inclinación al 70%. Y acá en la fase de recuperación habrá un grado de inclinación. ¿Cuál es el grado de inclinación? 30-40%. Entonces acá será al 30% y al 40%. ¿Sí? Y así sucesivamente tenemos nosotros que hacer el cálculo para el resto de fases. ¿Comprendido, Diane? Muy bien, Diane. Entonces, tenemos ahí una tareita que hacer. ¿Sí? He visto que el día de hoy ya has soltado, has planteado, has propuesto un rango de porcentajes para cada una de las fases, incluso con duraciones, en base al historial físico de esta persona, que es esto que estamos viendo en pantalla con el cursor. Entonces, esto nos da una idea clara de que dependiendo del historial de salud, del historial físico de la persona, uno tiene que diseñar el esquema de trabajo en base a esas recomendaciones, siguiendo los principios de la periodización de entrenamiento. Y al tú haber propuesto un rango de porcentajes de VO2 en base al historial físico, eso te da una idea clara, precisa, de cómo a través de la práctica puedes ir diseñando tus propios esquemas de entrenamiento en base a las guías del American College of Sport Medicine. ¿Ok? Entonces, lo importante es practicarlo, lo importante es entrenarlo. Entonces ahora practica, tienes que diseñar para cada uno de estos microciclos, tienes que diseñar a qué velocidades debe de caminar, perdón, a qué inclinaciones debe de caminar y cuáles son las pulsaciones para cada una de ellas para la próxima clase que vamos a tener posteriormente. ¿Ok? Muy bien, con esto doy por terminado.